Hey, ¿qué pasa, amiguetes? Bienvenidos a Demaker PC. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos instalar en nuestro PC Android 16 más la Play Store sin ningún tipo de emuladores y ningún tipo de... para no tener publicidad, no tener lag ni ningún tipo de problema. Después de la intro, comenzamos. Imagínate tener Android 16 en tu PC sin emuladores. En este vídeo te voy a enseñar cómo instalar Android 16 y Google Play en tu PC. ¿Te imaginas tener toda la Play Store con todas sus apps y juegos sin emuladores, sin publicidad y con el método oficial de Google? Antes de descargar nada tenemos que hacer los siguientes pasos, si no Android 16 no funcionará. Bien, chicos, ¿qué es la virtualización? La virtualización es un sistema operativo corriendo dentro de una máquina con otro sistema operativo. O sea, lo que es lo mismo. Es como si tuviéramos dos ordenadores en un mismo PC. ¿Qué hace la virtualización? Aprovecha el hardware de nuestra máquina, la RAM, el procesador, la gráfica, como si fuera nativa propia de ese sistema operativo. Podríamos hacerlo con máquinas virtuales como puede ser VMware o VirtualBox, pero en este caso lo vamos a hacer con aplicaciones de Google para que sea más nativo y corra el entorno gráfico mucho mejor. Presionamos Control Shift Escape y se nos abrirá el administrador de tareas. Dentro del administrador de tareas vamos a rendimiento y en rendimiento veremos aquí que pone virtualización. Si os sale habilitado está todo correcto, si no tendréis que ir a vuestra BIOS y habilitarlo en la BIOS. No voy a explicar cómo se hace eso, puesto que hay 20.000 BIOS diferentes y 20.000 marcas de ordenadores diferentes, pero es muy sencillo. Solo tendréis que entrar en la BIOS y activar la virtualización. El siguiente paso es irnos a inicio y aquí ponemos características y aquí donde dice activar o desactivar características de Windows, aquí lo tenemos que darnos cuenta que hay que activar la de plataforma de máquina virtual. Aceptamos y Windows va a hacer unas operaciones necesarias. Esperamos a que las hagan. Aplica los cambios. ¿Vale? Y hay que reiniciar el equipo, ¿correcto? Bien, chicos, una vez que hemos reiniciado el equipo es el momento de hacer un poquito de spam. Bien, aconsejaros de que os metáis en el canal, suscribiros, mirar todos los vídeos que tenemos y es solamente para recordaros que en el canal tenemos un vídeo que es cómo instalar Android 13 en una memoria USB y tenemos también, si no me equivoco, Android en tu PC sin emuladores, ¿vale? Esto es, me parece que Android 12, ¿vale? Ahora vamos a instalar Android 16, pero aquí en el canal tenéis otro vídeo de otra forma sin emuladores, esta vez instalándolo nativamente. Bien, chicos, ya de vuelta en casa, nos vamos a dirigir a la página developer.android.com, os lo dejaré en la descripción del vídeo, y vamos a descargar Android Studio. Vamos a descargar directamente Android Studio, que es una plataforma, vamos, es un software para programar con un entorno gráfico. Con esto es con lo que se hacen las aplicaciones de Android. De hecho, yo programo alguna aplicación con este software. Le damos a guardar, descargamos la aplicación. Bien, una vez que hemos descargado la aplicación, lo único que tenemos que hacer es venir aquí, vamos a mostrar en carpeta, le damos a ejecutar como administrador, vamos a instalarlo. Decimos que sí.
Y aquí tenemos el instalador. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que Android Virtual Device esté marcado. Le damos a siguiente y automáticamente se nos va a instalar solamente. Dejamos el proceso que termine la instalación. Aquí le damos a Next y Finish. Se nos va a abrir la aplicación. Se nos abre la aplicación. Bien, chicos, ya se nos abre el cuadro de diálogo. Le damos a siguiente. Le damos a estándar. Veis que aquí nos dice el total de gigas que va a instalar y todo lo que va a instalar. Le damos a siguiente. Aquí aceptamos los términos y condiciones. Bien. Y aquí, pues nada, vamos a ser pacientes y esperar a que nos descargue todos los componentes, o perdón, nos instale todos los componentes de Android Studio. Los SDK, etcétera, que necesita para poder compilar y hacer aplicaciones para Android. Bien, recordaros que os quedéis hasta el final del vídeo, pues que os voy a recomendar unos tips para que los juegos fluyan con más rapidez y no haya lags en los muñecos ni los controles. ¿Vale? Quedaros hasta el final del vídeo porque vienen unos extras. Bien, una vez que estamos aquí en esta pantalla, vamos a modificar ya nuestro Android Studio para que corra más fluido y vaya mucho mejor. Nos vamos aquí a Virtual More Actions, Virtual Device Manager, y aquí vamos a ver, permitimos. Bien, lo que vamos a hacer aquí es darle al más, y aquí vamos a poder elegir si queremos un teléfono, una tablet, un Wear OS, un escritorio, un TV, etcétera, etcétera. Bueno, después de hacer muchas pruebas, os recomiendo que elijáis tablet, Pixel Tablet, le damos a Next y fijaros que aquí podemos elegir la versión con el API 36.1 y Android 16, que esta es la que necesitamos. Bien, fijaros que aparte de la API 36.1 Android 16 disponemos del Google Play Store. Y os preguntaréis, ¿y por qué elegir una Pixel Tablet? Bueno, pues es muy sencillo. Una tablet tiene disposición horizontal, por lo que vamos a ver mucho mejor los juegos y tendremos una mucho mejor experiencia. Bueno, aquí tenemos que ir a Additional Settings para terminar la configuración y que no me digáis después que vuestro Android va lento. Bueno, chicos, vamos a configurar esto. Fijaros, aquí tenemos que nos está diciendo que tiene 6 GB de almacenamiento. Yo le voy a poner 10 GB. Es decir, me sobra sitio, pero como yo no voy a jugar, que esto es solamente luego para vosotros, porque yo no me dedico a jugar, bueno, voy a poner 10 GB. En Custom Memory, esto le voy a poner aquí. Voy a poner 2 GB. 2 GB. CPU cores voy a dejarlo en 4. Memoria RAM le voy a poner 8 o 6. Tengo de 16. Y aquí le voy a poner 512 de VM Head Size. Bueno, chicos, al final le he puesto en internal storage 25 GB porque hay juegos que tienen muchas gigas, entonces para que no sepa ponerle 25. Deciros que si vuestro ordenador tiene 8 núcleos, aquí veis que me pone 4, es que ya me lo ha detectado. Y la RAM yo tengo 16, lo suyo es ponerle la mitad de lo que tengáis. Le vamos a poner 8 y lo demás como estaba. En gráficos, aceleración, le vamos a poner por hardware, ¿vale? Bien, chicos, ya una vez terminado esto,
Le damos a Previews y ya le damos a Next. Y ya podemos darle a Finish. ¿Quieres descargar el Google Play en la tablet? Tal. Le decimos que sí. Y empieza el proceso de empaquetamiento del Google Play en nuestra tablet. Vamos a dejar que termine el proceso. Y ahora vamos a ver, recordaros que cuando arranquemos nuestro emulador nativo de Google, tener los programas cerrados. Si vais a estar con eso, cerrar todos los programas y solo estar con la emulación de Google. Y así tendréis más fluidez y una mejor experiencia, lógicamente. Bueno, voy a pausar el vídeo mientras descarga el Play Store, etcétera. Bueno, pues ya ha terminado de instalarnos el Google Play, le damos a Finish y fijaros que nos viene a esta pantalla anterior y le podemos dar aquí al Play para empezar a virtualizar. Tomároslo con calma porque la primera vez que se carga tiene que instalar todos los servicios. Fijaos que no me entra ni en la pantalla, se me ha salido de la pantalla, o sea que no sé por qué. Ya sé por qué. Vale. Tan sencillo como irnos podemos redimensionar arrastrando, ¿vale? Arrastrando con nuestro, ¿veis? La podemos hacer más grande, la podemos colocar, etcétera, ¿vale? Bien, fijaros que ya tenemos la tablet funcionando, iríamos al Play. Recordad que yo tengo todo esto abierto, pero por eso va a haber un poquito de lag, pero no pasa nada. Bien, ahí diríamos que vaya pasando. Y nos pide, como siempre, una cuenta de Google para poder empezar. Bien, chicos, he estado haciendo unas pruebecillas y tal. Como veréis, aquí estamos en Chrome, navegando perfectamente. Venimos aquí, cero. Y nos pide, lógicamente, pues una cuenta para poder iniciar sesión. Hemos iniciado el Chrome para ver la conexión a internet y vamos a ver si podemos entrar. Como no me deja meter la arroba, vamos a engañarlo con este. Se me va. Vale. Pulsa el botón derecho, se va. Sale de la pantalla. Entonces, a ver si... ¿Y si estoy aquí? Ah, vale. Vamos a ver si me lo coge. Vamos a ver si puedo entrar de otra manera. Vamos a ver si nos deja hacer la vaina como tiene que ser. Aquí. Me tiene que haber mandado aquí. ¿A dónde me lo manda? Por SMS. Me lo quiere mandar por SMS.
Vamos a intentarlo. Ahora cuando voy a editar y cuando edite ya voy a tomar todos mis datos. Bien, sí me ha llegado. Bien, me ha llegado el código. Esto es que va perfecto. Bien, y vamos a ver si consigo entrar en el Play y descargamos algo para que veáis cómo va. Ahora me va a mandar un código de verificación en 2 pasos aquí al correo electrónico, como también lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. Y es, pues bueno. Vale, vamos a verlo. Si consigo entrar bien. Vale. Me dice que cree un password. Vale. Mm. Bueno, pues creamos este password. Le decimos que cambie el password. Estoy de acuerdo. Y vamos a ver si entramos. Yo creo que sí, vamos a poder entrar en la configuración del Play. Bien, ya estamos en el Play. Vale. Me pregunta que cuál es mi casa, mi calle. Calle Mayor 47. Venga, aquí mismo. Vamos a guardar. Vamos a ver. Y aceptamos. Y ya estoy en la Play Store. Aceptamos los términos. Vamos a darle. Fijaros, ya estamos en la Play. Continuamos sin instalar nada. Y aquí tenemos la Play Store, señores. Bueno, aquí ya no tengo que deciros nada. Sería cuestión de que instaléis un juego vosotros y lo probéis, porque ya os digo que yo no suelo jugar. Entonces, bueno. Si, como tenéis aquí los botones, siempre podéis cambiarla para salir. Le damos aquí a la X, ¿vale? Esto es para apagar, digamos que lo que es apagar lo que es la tablet, pero no salir de la aplicación. Para salir tenemos que darle a la X. Estos serían los botones físicos como los del móvil, botón para atrás, cerrar y salir de aplicaciones en segundo plano. Y chicos, creo que poco más. Si queréis cambiar, vamos a salir para que lo veáis. Voy a salir, ¿veis? He salido. Si queréis cambiar alguna, venimos aquí a Android Studio para volver a entrar. Es tan fácil como venir aquí a More Actions, Virtual, y aquí la tenemos la máquina. Y si queréis cambiar alguna configuración aquí, pues editamos. Y aquí podemos editar, pues, cambiar los parámetros que tenía por otros, por más. ¿Vale? Mira, fijaros, Internal Storage 6, le ponemos, ¿vale? Lo que queráis. ¿Ok? Y nada, con esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, algún problema, dejadme en los comentarios. Suscribiros, darle a la campanita, me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.